¿Te has preguntado por qué regamos nuestros cultivos? Una práctica fundamental que damos por hecho y en ocasiones le damos menos importancia de la que merece. En este capítulo respondemos esta pregunta, derribamos mitos y ponemos en contexto el fin de la temporada de riego. En este episodio de los podcasts de Agro 360, los primeros en llevar sillas al campo. ¿Por qué regamos? Junto a Aníbal Herreros, experto e investigador en gestión de riego. En la agricultura y en la fruticultura en general tenemos muchas labores que nos roban la atención y con justa necesidad, pero definitivamente una de las principales labores que llevamos a cabo y una de las que mayor repercusión a la larga van a tener y pueden tener en el cultivo, sea cual sea este, evidentemente es el riego. Muchas veces lo damos por hecho porque tenemos nuestro sistema instalado, quizás contamos con el recurso y no les prestamos la atención que requiere una labor y una actividad tan fundamental y tan decidora y determinante del resultado final de nuestros cultivos. A raíz de eso es que ya por segunda vez queremos darle la bienvenida a Aníbal Herreros, experto en gestión de riego. Aníbal, ¿cómo estáis primero? Muy bien, contento de estar de nuevo acá con Agro 360. Siempre se los digo y se lo voy a volver a repetir, pero me encanta que ustedes sacan los temas técnicos a la discusión, sin nombre, sin tanta marca, sin todo, sino temas técnicos a discutir, así que siempre encantado de estar acá. No, bienvenido y vamos, como ya hemos dicho muchas veces, esta es la segunda vez, pero queremos cada momento del riego contar contigo justamente para poder ir hablando del tema importante en cada uno de los momentos. En algún momento de esta conversación justamente queremos conversar sobre los ajustes que debamos hacer a la época del año en la que estamos, que es previo ya a inicios de receso, que va a ser una de las temáticas que vamos a tocar, y por eso es que quisimos hacer este podcast en este momento en particular. Pero queremos conversar todo esto desde mucho antes. Y por eso es que queremos aclarar conceptos, y que algo que me gusta hacer mucho en los podcasts que grabamos con Agro 360, es ir a la base de la temática que estamos hablando. Y en ese sentido la pregunta que te quiero hacer, a pesar de ser demasiado obvia, pero nos vamos a dar cuenta que no es tan obvia, es: Aníbal, ¿por qué regamos? Bueno, esa siempre es una buena pregunta que yo he hecho muchas veces. Intento hacerla de repente cuando me toca hacer pequeños cursitos a gente o alguna exposición o algo. Yo intento que el público, que son normalmente productores o a veces con los clientes en el campo, ¿por qué riegas? ¿Por qué tú le echas agua a la planta? Y normalmente me cuesta que me respondan. Las pocas veces que nos responden está más asociado a si no riego la planta se muere, es decir, la planta lo necesita. Y algunos dicen, oye, ves que si no riego no produzco. Es un poco eso, pero nunca se toca una temática más allá. Y a mí me gusta plantear y básicamente el origen de por qué existimos nosotros como empresa y por qué somos especialistas en programación de riego es porque creemos que la importancia del riego va mucho más allá que decir la planta se va a morir si no la riego. ¿Y cuál es? Tú lo dijiste un poquito en el inicio, es en nuestra opinión la herramienta más clave en la rentabilidad de los huertos. De hecho, si tú quieres separar a grandes rasgos los huertos por productividad, lejos el factor más importante es si es de secano o si es de riego, donde el riego a nivel mundial duplica, triplica y hasta quintuplica la producción por hectárea de huertos de secano. De hecho, la misma FAO los clasifica así: huertos de riego, huertos de secano. Exactamente, y si tú decís, oye, no voy a tirar el número real, pero si estamos produciendo como mundo 100.000 toneladas de alimento, a pesar de que el 80% de las zonas de cultivo son de secano y solo el 20% es de riego, el 20% de riego produce alrededor del 60% de la producción. Mucho más efectivo. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué regamos? Porque es una tremenda herramienta para asegurar o mejorar o gestionar la rentabilidad de nuestro huerto. Y entonces, creemos que los productores o la industria, los medios saben, no, si el riego es importante. ¿Y qué es lo que decía al principio?
Sí, es importante, pero lo damos por hecho. ¿Sí? Y dar por hecho una actividad tan fundamental quita foco, quita atención a algo tan importante. Sí, si de hecho somos capaces de gastarnos, oye, en los riegos por goteo, entre 4 o 5 millones de pesos por hectárea, que no es una inversión menor, porque entendemos las ventajas que tiene el regar de manera tecnificada, porque entendemos que es importante, pero hasta ahí nomás se nos llega. Y a veces que, oye, tengo el equipo de riego y ahí se la pega. Entonces, mi ideal o lo que me gustaría es que yo preguntara por qué estamos regando, porque queremos rentabilidad. Esa te diría que es por lo menos nuestra visión y es la respuesta que nos gustaría que entendiera la industria. Oye, Aníbal, y un poquitito colgándonos del podcast anterior, que de hecho los invito a que lo pudiéramos ver, lo puedan revivir si lo vieron, y si no, están invitados a verlos en la página de Spotify y en la página de YouTube de Agro360. Los invito porque hay hartos temitas bien interesantes ahí. Cuéntame un poquitito. Ya en esa vez hablamos de algunas de las mitologías que hay en torno al riego y fueron súper comentadas y mucha gente interesada al respecto. Hemos ya trabajado durante estos meses en algunas, desmentir quizás no es la palabra precisa, pero por lo menos en comentar algunos otros mitos que existen en esta actividad que nos malos convoca hoy día. conceptos, diría yo. Claro, una buena manera de aproximarse, malos conceptos con respecto al riego. A ver, un poco derivado de esto que buscamos rentabilidad, nosotros queremos regar porque queremos hacer el uso más efectivo y eficiente de los recursos en general para buscar la mayor producción. Entonces, primero que nada, hay productores que a veces tú les preguntas, oye, ¿tú programas riego? Que la pregunta es como, ¿qué es programar? Y nosotros decimos que programar es simplemente decidir cuánto voy a regar y cuándo. Y muchos dicen, sí, pero igual que el año pasado, es lo que dijo el asesor, etc. Y después está la categoría de los que sí programan riego. Y a pesar de que sí programan riego, creo que la forma en la que estamos programando tiene muchos conceptos mal entendidos y que lleva a que la industria en general esté regando con los que riegan muy bien, que son súper mateos, con un 10, un 15% más, y los que son más relajados y no le dan la importancia que yo creo que tiene el riego, hasta con un 60% más. Dame un segundo, para ir un poquitito atrás y definir una cosa que es súper importante en esto. Porque para que la gente entienda si lo hace o no, porque tiene la oportunidad de mejorar eventualmente. Cuando nos referimos a tú programas riego, ¿a qué te refieres con yo programo riego? Ya. Programar riego es calendarizar, ya sin programador electrónico, sino es tomar un papel, hacer un cálculo, decir, creo que voy a necesitar tanta agua en el siguiente periodo de tiempo. Eso es programar. Me voy a adelantar y voy a armar un calendario de riego. No regar a intuición, Exacto. Hoy día sí, mañana no. Y aunque fuera intuición, decir, oye, voy a regar porque justo se cruzó la luna, 3 horas, 3 veces a la semana, eso ya es un programa de riego, es un calendario, ¿ya? Nuestra recomendación es, no lo hagan por eso, sino que ocupemos la información que tenemos, ya sea en campo o pública. Entonces, ¿qué es programar riego? Es armar un calendario. Y ahí donde entra, a propósito de los mitos, ciertas cosas que creo yo que están mal entendidas. Los que programan riego muchas veces son los asesores, que yo hago la crítica más a los productores que a veces le piden a los asesores que le hagan todo y los asesores no pueden hacer todo. Y respecto al riego, ellos ¿qué es lo que hacen? O el productor ocupan conceptos que son ET0, que es la demanda referencial que hemos hablado muchas veces, por un K sub C, que es el coeficiente del cultivo, que nos dice de esta demanda cuánto es capaz de sostener el cultivo, y con eso dicen, oye, este va a ser mi consumo para la semana. Después se van al equipo de riego y dicen cuánta agua me aporta el riego, y con eso dicen, oye, tengo que regar 20 horas en total, 4 veces a la semana, 5 horas. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Y ahí yo creo que es donde se esconde hartas razones por la cual yo creo que regamos mucho. La primera es... Ya, pero estamos entendiendo que ese cálculo, que es un cálculo acertado, o sea, sí, está bien hacerlo. Hacerlo. Está perfecto, Y de hecho es una muy buena base. Exacto, es deseable que lo hagan. No está completo. Exactamente, o está mal entendida. Ya, perfecto. Porque, ya, entendiendo que hay productores que ni siquiera hacen eso, o personas que riegan sin hacer eso, ese es el primer paso básico. ¿Ya? Y se pueden obtener ET0 de estaciones que tenéis, si no tenéis estación, de Meteo Chile, de un montón de lugares.
Pero lo que se malentiende es que la ET0 lo único que hace, que es el evapotranspiración referencial, que originalmente viene de un cultivo referencial, hace mucho tiempo que es una fórmula, que se estima resistencia de la hoja, resistencia al viento, velocidad, temperatura, y se da un número que grafica básicamente demanda atmosférica. Y si tú miras una curva, a medida que hay más temperatura, hay más presión de vapor, por lo tanto la demanda aumenta. Y en el caso C, tenemos una curva lineal ascendente. Claro, normalmente hasta ahora. En términos simples, a medida que sube la temperatura y sube la demanda, por hacerlo fácil. ¿Ya? Porque solo estamos considerando variables atmosféricas y no poniendo a la planta dentro de la ecuación. Por eso es que te decía que hasta el momento estamos hablando de una curva lineal ascendente. Exactamente. Entonces, lo conversamos antes, pero cuando tenemos, como nos pasó en enero, estos días de 37 grados de temperatura, ¿es más demanda? Sí. ¿Que eso signifique mayor consumo con la planta? Probablemente no. ¿Ya? Y lo voy a tocar en breve. ¿Por qué? Porque eso solo consume demanda atmosférica, es decir, cuánto abrí la llave, nada más. Si la manguera de atrás es más delgada y no es capaz, no lo considera, oye, la llave dada abierta a tope consume tanto. De ahí, uno, ¿qué es lo que hace? Multiplica para obtener el coeficiente de consumo del árbol, o la ETC, la evapotranspiración del cultivo, ET0 por coeficiente de cultivo, ya que es un número que se saca de tablas, que dice, oye, el cerezo en cierta época tiene un coeficiente de 0,7, de 1,2, de lo que sea. Y ahí entra otro malentendimiento que lleva una mala práctica en la industria, que ocupan todos coeficientes de cultivo muy altos, que yo no sé si son antiguos, pero que hoy en día la FAO, que es quien inventó todo esto, dice que los cultivos que nosotros tenemos, cerezo... Más que lo inventó, lo midió, ojo, porque tuvimos algunos malentendidos por ahí. Ya, ok, es poco menos cierto. que la FAO no era una fuente apropiada a quien citar. Yo discuto ahí porque ¿quién es la que realmente hace investigación Sí, en campo obvio. y de esto? Es básicamente la FAO. Sí. No hay nadie más que haga mucha investigación en este tema de riego y todo. Entonces son ellos básicamente los que pusieron esto en la palestra, ¿ya? Y que dijeron, oye, la demanda la vamos a poner un número, el consumo del árbol le vamos a poner un número. Y ahí inventan estos casos C, que es decir, de esta demanda referencial, de cuánto pide la atmósfera, cuánto es capaz de entregarle el cultivo. Y el primer punto es que el caso C está básicamente relacionado a las hojas. ¿Ya? Primer punto. Mientras más hojas, más consumo. Eso es lo más lineal que hay. Hay diferencias entre especies por resistencia, por ciertas cosas fisiológicas que no me quiero meter porque nos puede dar para hablar una hora La entera de forma eso. del árbol. La resistencia, si es sensible o es más cauto a la hora de cerrar estoma. Hay unos que son menos cautos y mantienen más tiempo el estómago abierto, pero básicamente más hojas, más consumo. Por eso a principios de primavera tenemos K-C bajito, que siempre están sobredimensionados, pero tenemos K-C que están normalmente muy grandes y que yo diría no debieran pasar de 0,9, y en verdad, en cerezos, de densidades más altas que hace 20 años, en manzanos, que tenemos 3.000 plantas por hectárea, los K-C no deberían pasar de 0,8, 0,7. Primer punto. Y lo segundo es, retomando este tema de la temperatura, con 37 grados de temperatura, la ET0 sube con todo, el K-C conceptualmente se mantiene igual, porque no han cambiado la cantidad de hojas, Claro. pero el árbol se estresa térmicamente. Exacto. Entonces, otra cosa que nos lleva a regar de más es que en Chile tenemos un verano muy duro. Alta radiación, altas temperaturas, y los árboles en general, sobre todo el cerezo que estamos acá sentados, está fuera de zona. Es de latitudes mucho más cercanas al polo en el hemisferio norte. Claro. Se estresa térmicamente, por lo tanto, a veces en días de 37 grados es probable que consumamos menos que en un día de 33 grados de temperatura. Entonces, se malentiende el ET0. Ya, pero espérame, porque eso es un tema que si lo dejamos ahí dando bote se puede malinterpretar. Porque me va a decir, la planta está demandando, ojo a lo que acabo de decir, la planta está demandando, y aquí me voy a desmentir, por eso quiero plantearlo así, la planta está demandando más agua, porque hace mucho calor, por lo tanto tengo que meter más agua. Eso es, haciendo un análisis básico, eso es lo que debería pensar uno. ¿Estoy equivocado? Sí, es que lo que pasa es que todo esto funciona por déficit hídrico conceptualmente. El concepto es que el agua se mueve donde hay más hacia donde hay menos. Claro. Entonces, por hacerlo fácil y sencillo, el suelo recién regado tiene harta agua, que es
alrededor de 0.3 megapascales, no me voy a meter el número. La raíz tiene un poquito menos de agua, el tronco tiene un poquito menos de agua, la hoja tiene un poquito menos que el tronco, así van a un gradiente, y la atmósfera tiene groseramente menos. Entonces, cuando hay mucha temperatura y la demanda se levanta demasiado, el árbol corre el riesgo de que baje mucho la cantidad de agua de la hoja y puede tener problemas de cavitación interna, es decir que es como cuando de niño unía varias pajitas para tomar de la bebida, se formaban cavitaciones. El camarote bajo no se le pueden formar cavitaciones y le produce daño al árbol y básicamente está obligado a cerrar los estomas. Entonces tiene que disminuir la demanda porque no es capaz de sostenerla. Exactamente, y por eso te decía que arreglemos bien esa idea, porque si decimos hace más calor y la planta va a consumir menos, ¿pero cómo? No tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo y desde el punto de vista fisiológico tiene sentido porque la planta, para evitar perder demasiada agua, va a cerrar estomas. Por lo tanto, al cerrar estomas, que son justamente el motor del movimiento del agua, va a demandar menos agua. Claro, entonces, la demanda es muy alta, el consumo es menor. Exacto. Eso es. Exacto. La atmósfera demanda, pero la planta no consume esa demanda. Exactamente. Entonces, básicamente, esto es que la atmósfera te demanda, la planta entrega, y la razón por la que entrega es por la hoja. Y voy a tirar un número que fue un poco, la gente se interesó, esto lo dice la FAO, que de nuevo es quien conceptualmente armó todo este mono. El agua, su principal función es enfriar la planta y su segunda función es arrastrar nutrientes. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace el agua? Entre el 99 y el 95% del agua que entra a una planta sale por las hojas. Ojo, durante toda la temporada. Durante toda la temporada. Podemos llevar al día también, pero esto corre durante toda la temporada. Exactamente. Entonces pasa que en la época en que tiene fruta, que es la clásica, pero ¿cómo si con fruta consume más? Que es lo que nos pasó un poco la polémica anterior. Sí, pero consume, no es que consuma más. Un 3% del agua, un 4% del agua que entra en la época en que está con fruta y con alto crecimiento de ápice, se va a ese crecimiento. Pero el 95% se sigue yendo a la atmósfera. Entonces, cuando yo digo que lo que realmente importa son las hojas, es porque incluso en el momento en que más demandan el crecimiento de brotes y la fruta, es bastante marginal. Con respecto a la demanda total. Y básicamente el consumo del agua por parte de la planta depende de las hojas. Claro. Eso es. Entonces, mala práctica o estos conceptos malentendidos de la industria es no entender que una cosa es demanda y otra es consumo, usar K/C muy alto porque, no sé, para quienes estén interesados, solamente disculpa que te interrumpa para hacer la aclaración, cuando hablamos de la FAO nos referimos a la circular de la FAO 56. Ese es el último grande que sacaron. Para que la gente lo pueda buscar, está disponible. Está totalmente disponible, descarga gratis en internet, así que lo pueden buscar, revísenlo. Mi recomendación, la FAO es lejos el que tiene más respecto a manejo de riego, de todo lo que es producción agrícola y agua, lejos el que más investiga en la FAO. Y ahí podemos corroborar el número que dices tú, de que nunca más allá de 1, pero de hecho, incluso sobre todo cerca de 0,8 a 0,9. Quizás podemos poner un link con el acceso a esto en la página. Lo vamos a poner. De hecho, el que más demanda, porque yo lo he buscado, el que más demanda es el melocotón, lo dice ahí, porque el durazno con cobertura vegetal es 0,1, o sea, perdón, 0,9. Sí, esa es la máxima demanda que va a tener. No, y a veces pasa en esto, cuando están full cobertura, dice hasta 1,1, pero en verdad, como nosotros cultivamos, no pasan de 0,9 y 0,9, en mi opinión, es bastante alto. ¿Y por qué? Otro punto de malentendimiento, la FAO lo primero que dice es, esto es asumiendo condiciones de laboratorio, es decir, el 100% de las plantas impecables, y sin estrés fisiológico. De hecho dice condiciones idóneas. Idónea y sin estrés fisiológico. Acabamos de hablar, con 34 grados de temperatura, 35 grados de temperatura, ¿está estresado fisiológicamente? Sí. Por lo tanto, el K/C, si bien no cayó por tema hoja, es más bajo porque no es capaz de entregarlo. Entonces, ese es un malentendimiento de parte de la industria. Y hay otro que no sé si es que el que quieres hablar en particular, pero que a mí me gusta mucho cuando lo tocas tú en las charlas en donde he participado, donde estás tú, es el entendimiento de la superficie húmeda en el suelo. De que cuando nosotros hacemos nuestros balances de riego, hablamos de una precipitación de, vamos a decirlo en términos generales, 2 milímetros por hectárea hora. Y ahí hablamos del por hectárea. Y ahí viene una aclaración súper importante que tú le haces mucho énfasis en tus charlas, sí. Que es el por hectárea.
Sí, es que lo que pasa es que poquitito ese todo análisis. esto se mueve por hectárea. La ET0 te dice 10 milímetros, 5 milímetros de consumo por hectárea. hectárea. El K-C es 0,7 de eso por hectárea. ¿Por qué? Porque es más fácil llevarlo. Y es un número que es más fácil. Y cuando hablamos de lámina, la lámina siempre es por hectárea porque cuando echamos cierto contenido de agua, volumen, levantamos una lámina en una hectárea. Y ¿Ya? los cultivos referenciales eran cultivos De 100% de cobertura. Exacto, claro. Alfalfa, cebada, pastos, por así decirlo, de manera simple. Perdón si soy muy burdo para los No, más pero técnicos, está pero sí, por eso es por hectárea. Pero cuando nosotros regamos, y de hecho cuando hacemos el mismo cálculo que decíamos, ETC por K sub C nos da, o sea, ET0 por K sub C nos da la ETC, que es la otra ampliación del cultivo. Y de ahí, para saber cuánto tengo que regar, ponen la precipitación del equipo, más eficiencia, si es aspersor 70, 80%, si es gotero 90, 95, y ahí llegan a un número y dicen tengo que regar tanto. El problema es que cuando tú ocupas aspersores que riegan toda la hectárea, el decir hectárea está bien, porque repartimos el total del volumen de agua en la hectárea. Pero cuando ocupamos microaspersores de pies que no riegan toda la hectárea, o algo que es muy común en esta zona, los goteros, en especial 2 líneas de gotero, ni hablar en la quinta región que ocupan una línea de gotero, no estamos mojando toda la hectárea. Entonces ahí viene otro malentendimiento, que es cuando la precipitación de un equipo dice 2 milímetros, 3, 2.5, lo que sea, hora hectárea, solo es aplicable así tal cual cuando regamos el 100% de la hectárea. Si no, lo único que tenemos que entender de ese número es el volumen de agua que aplica. Porque el concepto es este. 1 milímetro por hectárea equivale a 10 metros cúbicos. ¿Qué significa? Que si yo tengo una pecera de una hectárea y le echo 10 metros cúbicos de agua, me va a levantar una lámina de 1 milímetro. Entonces la pregunta es, en los goteros, con el tipo de agua que tenemos, que es poco salina y se expande poco, más con 2 líneas de gotero, normalmente estamos regando, dependiendo del suelo arenoso, un 20% de la hectárea, suelo arcilloso full, un 40%, ya, si queremos hacerlo más fácil, un 50% de la hectárea. Entonces, la lámina no es la misma. Que para hacer los términos simples, para que la gente lo entienda, si es que esta parte está medio enredada, es cuando tú estás ejecutando el riego, el área superficial que ves mojada. A eso nos referimos. El bulbo de mojado. Entonces, es que si lo llevamos a bulbo, le metemos el concepto tridimensional y podría malinterpretarse o dejar de entenderse. Esto es cuando vamos caminando, vemos que de la superficie, porque la hectárea es unidad de superficie, entonces lo que ves mojado. Exactamente. Entonces esa es la corrección, lo que uno ve mojado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese 2 milímetros de hectárea hora, lo único que nos está diciendo es que el equipo aplica 20 metros cúbicos en una hora. Si lo reparto en la hectárea, es milímetros por hectárea. Pero si lo reparto en la mitad, la lámina que levanta en esa zona es el doble. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empezamos a regar mucho más de la cuenta porque no consideramos que nuestros tanques chicos. Y aquí viene un concepto que creo que es de los más malentendidos, que es, nosotros no regamos la planta, nosotros regamos el suelo, y quien define el volumen de agua a aplicar es el suelo. Y el concepto es fácil. Si yo tengo un estanque de benzina en mi auto que es de 50 litros, sería una estupidez echarle 100 litros de benzina. No puedo determinar arbitrariamente que yo le quiero echar 100. Porque la capacidad de retención del suelo es una. Puedo hacerla variar con materia orgánica, sí, pero vamos a hablar de que es una. Y está definida por su textura. Si es arenoso, franco-arcilloso, etc. No nos vamos a meter ahí, que ese es otro tema muy largo. Y la estructura, pero otro tema. Ese es otro tema, la estructura también, sí, sin duda. Pero en términos generales, hablemos de textura. Ya, y asumamos que tienen densidades aparentes de buena estructura, ¿ok? Entonces, como yo rego el suelo, primero uno tengo que saber qué suelo es. Muchas veces en el cálculo ET0, todo lo que acabo de repetir, no incluye suelo. Craso error. Porque si yo creo que la planta va a consumir 5 y mi suelo tiene estanque chico y los 5 se acaban en un día, tengo que regar todos los días. Y eso no lo sé si es que no incluyó el suelo. De nuevo, si tengo un suelo arcilloso que tengo que regar cada 5 días, regar todos los días es una estupidez. Entonces, el suelo me define el cuánto, la planta que está sacando el agua me define cada cuánto, la frecuencia. Entonces, si yo riego por gotero, lo primero que hago es, a este mismo suelo, ya le achiqué el estanque. ¿Por qué? Porque como no estoy regando toda la hectárea, hay un porcentaje, que esta zona que está acá seca, que nunca la riego. Por lo tanto, nunca tiene agua disponible para la planta. No es parte de mi estanque. ¿Qué es lo otro que define? Las raíces. Si tengo raíces hasta los
primeros 50 centímetros, por la razón que sea, un Gisela 6 en No, cerezo. y ojo que la proporción de raíces depende de la planta, depende de muchas condiciones, pero en términos bien generales, el 70% de las raíces las vas a encontrar en los primeros 60 centímetros. Sin por lo duda. tanto, Y puede eso ser el 100. Sí, por eso te hablo en términos bien generales. Sí. El 70% va a estar en los primeros 60 centímetros. Por lo tanto, porque yo decidí que quiero llegar con el agua al metro, porque eso está como súper estandarizado, yo quiero llegar con el agua al metro, pero si dejaste de tener raíces hace 40 centímetros, ¿por qué quieres llegar? Y si tienes raíces tienden a ser más estructurales. Los Claro. pelillos radiculares, que son los que absorben, están normalmente arriba. ¿Y por qué? Porque además que como somos buenos para regar de más, somos buenos para quitarle oxígeno al suelo, y donde menos se lo quitamos es arriba, porque arriba se seca más seguido entre sol y consumo. Pero entonces, mal entendimiento es, tenemos que considerar el tamaño de nuestro estanque, y eso es textura, si arcilloso o franco, y además, qué parte estoy regando. Entonces, si estáis regando con gotero, la mitad, tienes la mitad del estanque que si regaréis con aspersores. Y hay que considerarlo en el programa de riego. Entonces, eso ya hace que seamos muy buenos para botar agua por el fondo, porque concentramos este mismo volumen de agua que hablamos por hectárea en el 50% de la hectárea, en el 40%, en el 30%, en el 20%. Entonces ya ahí, nuestro programa de riego debería considerar eso, y de hecho la FAO habla de que, si quería hablar de términos generales, los goteros están diseñados para hacer riegos cortos y frecuentes, y los aspersores están más diseñados para hacer riegos largos y más distanciados, como concepto general. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que nos hace regar de más, y por eso yo te digo, oye, estamos regando con un 30%, un 40% más de volumen, y además lo estamos aplicando al suelo, pero no está llegando a la planta. Entonces, a veces le podemos quitar un 20% del volumen y la planta ni se entera. Entonces, ni siquiera es que le estemos entregando más. Quizás el mismo volumen, si se lo aplicáramos de mejor forma, sin bajar el volumen, ya estamos siendo mucho más eficientes. Porque a veces nos pasa que riegan de más en primavera, quedan cortos en verano, riegan de más en otoño. Sí. Y en el total están regando de más, pero en algún momento les está faltando agua. Oye, tengo casos de alguien que regaban una vez a la semana, 24 horas, por goteo. Lo he escuchado mucho. Y tú veías árboles hechos bolsa, chiquititos, con raíces arriba, porque ahogaban el suelo, un suelo pesado, ahogaban el suelo, las raíces no eran capaces de crecer. Al tercer día se le había acabado el agua, porque tenían un estanque de 30 centímetros, 20 centímetros, y estaban pidiendo agua. Esa agua había drenado, la planta no se la tomó. Y claro, 20 horas drenaron, no, y quedó guardada hasta los 2 metros. Tu estanque es de 30, se le acababa el agua el miércoles y estaba jueves, viernes, sábado, domingo sufriendo, y le volvían a dar agua el lunes. Entonces creo que son malentendimientos de este concepto de cómo programar riego. Y creo que es muy importante que lo entendamos bien, y de nuevo, una buena fuente, si quien realmente ha ido perfeccionando esto es la FAO, y la FAO habla de esto, no es invento mío. Entonces, con estos cambios de concepto, después podemos meter casos, oye, es que el ideal es regar 5 horas, pero no me da, bueno, metámosle el factor operacional, no tengo programador de riego, no me da porque tengo restricciones en la noche, lo que sea. Pero para poder tomar esas decisiones... Porque las horas no me dan la vuelta, que es un tema súper práctico, pero es real. Y muy real, pero para poder tomar esa decisión tenemos que entender los conceptos que vienen detrás, y esto no nació de la nada. Y es importante que todos, y sobre todo, y aquí hago una pequeña crítica a los productores, sea quien sea que les diga, un asesor, yo, la sonda, un programa, cuestiónense y lleven estos conceptos a la práctica para decir si el riego está siendo correcto o no. Cuando alguien, un programa, un productor, un asesor, el vecino, quien sea, te dé alguna recomendación, en este caso de riego, que es mi especialidad, vámonos a los conceptos, metámosle números y digamos, esto me cuadra o no me cuadra. Porque podemos tener diferencias de un porcentaje mínimo, estamos bien. Pero si tú me estás diciendo A y yo estoy en Z y el doble o la mitad, hay algo que no estamos entendiendo bien. Y quizá un poco para cerrar este tema, a propósito de los productores son los que pagan la cuenta, esto va a ser, y te lo propuse quizás un tema más adelante, pero las cuentas de luz han subido en esta región, en la sexta región, un 48% en los últimos 14 meses creo que era, y hasta un 60% en promedio, porque depende de si eres cliente regulado o no, sí, puede ser más o menos, en los últimos 2 años. Entonces, no olvidar que básicamente el consumo eléctrico que tenemos en los campos es el riego, las bombas funcionan con electricidad. Entonces,
Ya que se nos viene una temporada difícil en estos cerezos que estamos parados ahora y que tenemos que empezar a sacarle la Hilar punta al fino. lápiz y hilar fino, este es un buen punto en que mascarle. Voy a tirar la cifra un poco, no quiero tirar cifras duras porque estamos haciendo este análisis como empresa en los distintos clientes que tenemos en distintas zonas Que para de llegar hecho, a... lo más probable, este va a ser el tema del siguiente podcast. Probablemente, pero solo para tirar el número, para que quede marcado, este es el número más grosero, un productor que es regulado porque consume mucho, este es un caso real, que tiene un campo que solo riega de pozo, o sea, tiene bomba para levantar el agua y después una bomba para regar, se está gastando, tenemos que llegar al hilo fino, pero entre 1.200.000 y 1.300.000 por hectárea al año solo en electricidad. Imagínate si eso tiene un 40% de exceso. O sea, así, si eres un 40% más eficiente, vos estáis bajando un 40% de ese 1.300.000, 1.200.000. O sea, te podía ahorrar 500.000 pesos por hectárea solo en regar bien, y eso sin considerar que si tenéis suelos pesados, dejáis de ahogar, el riego O afecta sea, un claro, montón de estamos hablando cosas. solamente de energía, pero si hablamos de los restos de costos que están tan escondidos detrás de hacer una mala práctica, chuta. Entonces, un poco para cerrar todo esto es, ¿por qué nosotros creemos que es una tremenda herramienta para rentabilizar? Porque disminuye costo el regar bien, te mantiene un suelo saludable, que ese es un gran recurso que muchas veces desperdiciamos, nos gastamos millones de pesos en hacer preparación de suelo y después lo perdemos en compactación y otros problemas por exceso. Lavamos fertilizante y básicamente matamos la flora y fauna La microbiología. del suelo, que es nuestro sistema digestivo. Entonces, tenemos que entender que el riego es algo realmente importante y que conceptualmente no es tan difícil mejorar lo que estamos haciendo si es que nos guiamos por estos principios que estamos hablando. Oye, Aníbal, y un poquitito para cerrar, pero totalmente en la misma línea que estamos hablando de eficiencia. Estamos en este momento en particular, la idea es que este podcast pueda ser escuchado en cualquier momento, porque esto aplica a cualquier momento del año, el conocimiento se puede ocupar en cualquier momento del año, pero en particular ahora estamos a inicios de marzo, en la zona central. Deberíamos ya empezar a considerar una baja, tenemos que entender que va a venir pronto el inicio del receso, por lo tanto necesitamos ya hacer algunas modificaciones en el riego. Entiendo que tu sistema ya, el sistema de IrriCoach ya lo tiene incorporado, pero hay gente que no tiene sistema de IrriCoach. Ya hay que hacer algunas modificaciones en esta época. Muchas veces, y lo conversábamos al principio, y quizás ya antes, cuando estaba, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, cuando el cambio climático existía, evidentemente, pero no era tan evidente como lo tenemos ahora. Nosotros decíamos, 30 de marzo terminamos el riego y terminamos la cuestión y dejamos de conversar de riego hasta agosto. Ahora la cosa no es tan así. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para dar la señal, por lo menos a través del riego, al inicio del receso? Eso per se no está mal, hay ciertas condiciones que pueden ser una buena idea. Sí. Pero lo importante es no hacer receta, esto es todo lo que estamos hablando. Por eso te lo pregunto, para no aplicar una receta. Sí, nosotros, si bien los árboles se van a cortar, la razón principal es porque se empiezan a cortar los días y la planta lo detecta. Hay ciertas prácticas como la poda en verano que de repente media tardía, o árboles muy vigorizados. O nutriciones en febrero tardío o marzo. Con mucho nitrógeno. Que vamos a conversar también en el podcast pronto. Exacto, que yo no me quiero meter ahí, ese no es mi tema, pero por estas razones los árboles pueden estar retrasando su entrada en receso, porque yo te diría que un árbol normal, no soy experto en fisiología, pero yo asumo, o nosotros asumimos que ya está empezando el receso. No, el receso. Y empieza en enero o febrero. Empezó en diciembre. Ya. El 20 de diciembre empezamos el receso. O sea, una vez que empieza a cortarse en las horas de día, la planta sensó esa señal. Lo que pasa es que no actuó inmediatamente. Pero una vez que tenemos el solsticio, la planta dijo, algo viene pronto. Algo viene pronto. Bueno, gracias por corregirme. Entonces, nosotros en esta época recomendamos, nuestro modelo lo tiene incluido, el software lo hace de manera automática, se ajusta por supuesto a las condiciones y todo, pero nuestra recomendación general, sin caer en recetas, pero general es hacia finales de febrero, inicios de marzo, nosotros empezamos en vez de decir el 30 de marzo corto, empezamos a bajar nuestro riego. ¿Ya? Hago la excepción de que en huertos que vienen muy debilitados no lo hago porque esos ya vienen altamente estresados y no se van a escapar. Pero en general, a principios de marzo empezamos de manera paulatina
a acortar los riegos. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Básicamente esto que estamos hablando es, si yo estaba trabajando con un umbral de riego, no voy a dar número, lo bajo un poquito, es decir, permito que la planta consuma un poco más de agua de este estanque. Es decir, si estaba dejando que consuma 30%, es decir, cuando llega al 70% de su capacidad, lo volví a regar con un 30%. Digamos que ahora le decimos, espérate hasta el 40% para volver a regar. Entonces, le quitamos más agua y a la hora de regar, no le riego ese 40%, le sigo de nuevo regando ese 30% que venía regando antes. ¿Qué es lo que hago con esto? Achico un poquito el bulbo, le quito un poquito la disponibilidad de agua sin apretarla demasiado. Bajo este umbral, trabajo, qué sé yo, 15 días después, le digo, ahora espera que se gaste el 50% del estanque y cuando llegue a ese punto, le vuelvo a regar con 30. ¿Qué es lo que hacemos? Ir regando de manera paulatina, ir bajando, el volumen de agua de manera paulatina, para ir acompañando el acortamiento de los días y para darle una señal extra de que es hora de irse a acostar, que no puede tener puntas verdes, porque sobre todo en esta época en que tenemos cada vez inviernos más irregulares, con menos horas frías, nuestro objetivo es tener el 50% de la hoja caída el 1 de mayo, porque la teoría dice que a partir del 50% de la hoja caída empiezan a acumularse las horas frío y normalmente en mayo y junio son las mejores horas frío, entonces para aprovecharla lo mejor posible. Yo te diría que antes, la verdad. Ahí ya podríamos entrar en otro tema que no es lo que nos atañe, pero en términos generales ahí está. Antes del 1 de mayo ya deberíamos tener por lo menos el 50% de la hoja caída. Siempre hago este comentario, oye, hoja caída no significa que está en el suelo. Ya, no, hoja amarilla. Una hoja amarilla que hacía así, se cae, ya está desconectada. Entonces, para ir acompañando, ¿y por qué no somos de, oye, drásticamente corten el 30%? Porque la planta igual recupera recursos de las hojas, algo le quita, por eso se amarillan, algo le quita y se lo lleva a la reserva. Ahí de nuevo no me quiero meter en mi tema, pero entonces creemos que es mejor ir acompañando de manera paulatina. Y en la práctica eso como, yo sé que no hay receta, evidentemente no estamos dando una receta, pero en la práctica y en términos bien generales, ¿eso en qué se traduce? ¿En distanciar a la larga los riegos? ¿Distanciar la frecuencia? Es básicamente mantener tu volumen de riego y ir separándolo un poco más. Básicamente es eso. Por supuesto que hay contadas ocasiones. Sí, por eso digo que no es receta. De repente hace una calicata y veis que por la razón que sea, está muy seca. Bueno, ponle un riego largo porque pasa que, ¿por qué no somos tan de ese panorama de cortarle drásticamente? Porque el periodo de crecimiento radicular potente de las plantas es entre enero y febrero, pero sigue tirando raicillas hasta marzo. Y pasa que si nosotros dejamos mucho tiempo el suelo muy seco, se nos atrasa la lluvia y la primera lluvia cae en junio, y está 2, 3 meses con el suelo muy seco, esas raicillas se pueden deshidratar y morir. Claro. Entonces perdemos pega que hicimos, porque todas las raíces se transforman después en reserva. Entonces mejor llevarlo de manera paulatina. Y de hecho, esto ya es otro tema, quizás para el podcast siguiente, pero a veces también recomendamos la llenada de estanque en invierno si que se han atrasado los riegos. Pero no va a pasar para allá. Te voy a dejar ese tema pendiente pero en esta época, básicamente sí. En manera simple es empezar a distanciar los riegos si ya se tienen que ir a acostar. Y si casos muy drásticos, ya sea de árboles muy desvigorizados, síguelo regando igual, no se va a escapar, trata de no pegarle. Si tenéis al contrario riego, huertos muy potentes y si además le combináis suelo altamente torcilloso, claro, quizás ahí la cortáis el 30 de marzo viene bien porque puede ser que pasen 15 días antes de que la planta se entere que se le está acabando el agua en el suelo. Aníbal, de nuevo, agradecido por este nuevo episodio. Muchas gracias. Nos quedan muchos temas para conversar, evidentemente. Si fuera por nosotros estaríamos conversando un par de horas más. Sí, sin duda. Entreteniéndonos con estos temas. Así que nada, pues agradecerte por haber participado de nuevo en este capítulo, invitarte a ti, y la verdad es que invitar también a gente que nos escuche, que nos ve, a que sigan nuestras redes sociales de tal manera de poder ver otros y nuestro siguiente podcast contigo. Así que eso, pues, agradecido. Esta es tu casa. Muchas gracias. Te vuelvo el agradecimiento. Me encanta estar acá. Invito a todos los oyentes o los espectadores de que se mantengan en Agro360. Me gusta que conversemos temas técnicos, me gusta que lo tratemos de sacar de la coyuntura específica de una empresa, de una marca, de lo que sea. Y encantado y espero estar acá y también espero
estar sacando nuevos temas, que ya sea que sea acá en el podcast o no, estarlos compartiendo con Agro360, así que de nuevo invitar a seguir las redes sociales de Agro360 para que estén informados y por supuesto las redes de IRRI-Coach, porque ahí queremos meter estos temas y seguir profundizando en ellos. Eso, seguirnos en nuestra LinkedIn, YouTube, por favor, Spotify, en todas nuestras redes, en Instagram también, ahí estamos compartiendo contenido, videos informativos y evidentemente los podcasts. Así que, Aníbal, gracias, éxito. Un gusto. Muchos saludos a ustedes.